Hola, buenas tardes. En este momento me presento. Mi nombre es Laura Isabel Salazar López. Soy aspirante a entrar a la carrera de licenciatura en Derecho. Hago mi presentación acerca de la investigación documental y de campo. Este es el informe final y presentación de PowerPoint de mi tema a investigar, que es campo laboral en la licenciatura en Derecho. Para comenzar, el contenido de mi presentación tiene los siguientes pasos. El número es introducción, antecedentes, metodología, trabajos de egresados, encuesta, conclusiones y termino con una bibliografía. Lo primero que quisiera mencionar es la introducción. En la presente investigación se realizó con el objetivo de describir las diferentes áreas de trabajo y roles en la sociedad para el licenciado en Derecho en México, donde nosotros nos podríamos desempeñar. Este objetivo se llevó a cabo a través de los siguientes objetivos específicos. El primero fue identificar el contexto para el licenciado en Derecho en México. El segundo fue definir las áreas de trabajo dentro del contexto definido. Y el tercero, identificar los roles del licenciado en Derecho dentro de las áreas identificadas. También quise mencionar dentro de mi trabajo de investigación los antecedentes. Este es con base en algunas fuentes que sintetizan de manera muy adecuada la historia del derecho mexicano. Se expone con un diagrama la eficiente muestra de la historia del mismo. Trato de explicar brevemente el diagrama. Es la historia del derecho en México. Este se divide empieza en historia del derecho en México, se divide en concepto y método de estudio. A la vez se divide en antecedentes del derecho mexicano, que tiene que ver con cultura indígena y cultura española. También con conquista y Nueva España, que ahí entra instituciones de gobierno, instituciones de justicia, tenencia a la tierra, forma de trabajo y forma de comercio. También tiene el surgimiento del derecho nacional, que tiene que ver mucho la independencia, relaciones iglesia y Estado, leyes de reforma. También tiene que ver la conciliación del derecho nacional, tiene que ver la Constitución de 1857, codificación, la crisis del siglo XIX, que nos lleva a la Revolución y a la Constitución de 1917. En la metodología quise mencionar que se siguió el marco metodológico proporcionado para ese propósito por la UNADEM, el cual se orienta hacia dos ejes: investigación documental e investigación de campo. Para la investigación documental se utilizaron diferentes buscadores de Internet. La recopilación de información se llevó a cabo de las siguientes fuentes: Google Académico, Dialnet, Web Abierta. Y para la investigación de campo se diseñó una encuesta de 10 preguntas, las cuales se realizaron y se graficaron para representar los resultados y visualizarlos y finalmente interpretarlos. Esta encuesta, como fue la tarea que realizamos, fue una encuesta de 10 preguntas a 10 personas. La siguiente diapositiva que quisiera mencionar es el trabajo de los egresados, es la investigación documental. Como licenciado en Derecho, existen muchas opciones de trabajo, tanto en sector privado como público y educativo. A continuación, en el gráfico que les presento, se puede ver un comparativo de las opciones con las que coinciden las fuentes identificadas. En esta gráfica nos habla acerca de las profesiones más ubicadas o más en las que más hay más estudiantes laborando o profesionistas. Es consultor, abogado empresarial, gobierno, que puede ser juez, ministro, magistrado o asesor, docente, director o investigador en universidades,
notario o corredor público, persona que ejerce libremente, empresario, también las Fuerzas Armadas, conferencista y defensor de derechos humanos. Todas estas fuentes fueron sacadas de Google Site 2019, Guzmán 2014, UDEM 2019, Vida Alterna 2019, Unitec, UNAM, entre otras. En la encuesta realizada, que se realizaron 10 preguntas a 10 personas diferentes, ahí ponemos en la diapositiva un anexo de la bitácora de investigación. En esta se describe la experiencia de las primeras consultas con personas entrevistadas. Asimismo, anexo una encuesta de investigación de proyecto para consultar el modelo encuesta aplicada. Las preguntas fueron, ¿cuál es su género? La mayoría fueron masculinos, fueron 6 personas. La siguiente pregunta fue, ¿cómo estudió la carrera de licenciatura en Derecho? ¿Presencial o en línea? Ellos me contestaron que la mayoría fue presencial, 8 personas. La siguiente fue, ¿actualmente la carrera de licenciatura en Derecho usted la ejerce? Y todos contestaron que sí. ¿Considera que la carrera de licenciatura en Derecho tiene un amplio campo laboral? 9 personas me contestaron que sí, fueron masculinos, y una femenina contestó que no. La quinta pregunta es, ¿para usted fue difícil encontrar empleo? Ahí se dividió la opinión, fue totalmente igualitaria, 5 y 5. La 6 fue, ¿la carrera cumple con sus expectativas laborales? 7 masculinos dijeron que sí, 3 femeninas no. La siguiente, ¿recomendaría usted estudiar la licenciatura en Derecho? 8 hombres me dijeron que sí, 2 no. La siguiente pregunta, ¿encuentra solvencia económica en su área laboral? Los 8 hombres me dijeron sí, 2 mujeres no. La 9 fue, ¿trabaja o trabajó durante sus estudios? 4 hombres me dijeron que sí, 6 mujeres que no. Y la última pregunta fue, ¿cree que en la actualidad hay suficiente empleo para los egresados de la carrera de licenciatura en Derecho? 6 hombres contestaron que sí y 4 mujeres no. Al interpretarla o hacer un resumen o conclusión de todas las preguntas, llegamos a la conclusión que el género fueron 600% de hombres respondieron la encuesta. Cómo estudiar la licenciatura en Derecho fue el 80% presencial. En cuanto actualmente ejerce la carrera de licenciatura en Derecho, todos ejercen la carrera. Considera que la carrera de licenciatura tiene derecho o tiene un amplio campo laboral. 90% piensa que existe un gran campo laboral. Para usted fue difícil encontrar el empleo. Esta opinión es dividida, como mencioné. La carrera cumple con sus expectativas laborales. El 70% está satisfecho laboralmente. Recomendaría estudiar la licenciatura en Derecho. El 80% me recomienda estudiar la carrera. Encuentra solvencia económica en su área laboral. El 80% percibe suficiente solvencia laboral. Y al hacer la respuesta, que es trabajó durante sus estudios, solo el 40% trabajó a la vez durante sus estudios. Y en la última pregunta, que es, ¿cree que en la actualidad hay suficientes empleos para los egresados de la carrera de licenciatura en Derecho? El 60% considera que hay suficiente oferta laboral. Llegando a una de las partes más importantes, que es la conclusión de mi proyecto de investigación. Antes que nada, como aspirante, me es grato percibir el ambiente de trabajo en el aula y las actitudes de los estudiantes. En términos de mi educación a distancia, a partir de ahora lo tendré presente para mi formación. En el ambiente educativo, como mencioné antes, es escrito y a su vez me inspira a formar parte de él. Visualicé mucha gente, pero casi toda me parecía muy ocupada. Pude realizar 10 entrevistas a personas ya involucradas en el campo laboral, dándome diferentes perspectivas respecto a su realización laboral. Me comentaron que fue satisfactoria, algunas fueron diferentes, en áreas de desarrollo diferentes, al igual que remuneraciones económicas diferentes, pero aceptables. Sin embargo, los datos de las diferentes fuentes no son precisamente alentadores,
pero confío en que este aspecto se verá solventado por mi preparación, aptitud y actitud. En el último diapositiva de mi presentación menciono gratamente toda la bibliografía que me ayudó a llevar a cabo este proyecto. Es muy interesante y me gustaría también dar muchas gracias a la UNADEM por dejarme formar parte de su proceso de selección, y deseo mucha suerte a mis compañeros y poder estar dentro de esta gran